Hola, profes, soy Flor Goyena y aquí les presento el esquema que he pensado para hablar de la didáctica de la lengua y la literatura. He pensado este esquema en tres grandes bloques. En primer lugar, la didáctica general, en segundo, la didáctica específica y de esta última se van a desprender las didácticas de la lengua y la literatura. En primer lugar, voy a hablar acerca de lo que tiene que ver con lo más importante de la didáctica general. Sobre este punto me importa destacar el aporte que hace Davini acerca de la relación problemática que históricamente ha tenido la didáctica general, ¿sí?, con las didácticas específicas. Davini sostiene que esta relación problemática tiene que ver con una fragmentación y autonomización que ha llevado a que la didáctica general siempre tenga un lugar secundario dentro de la realidad educativa. Davini va a hacer un recorrido acerca de los diferentes enfoques que ha habido a lo largo de la historia de la didáctica, y lo que va a decir el autor es que la didáctica va a nacer dentro del marco normativista como un compendio de técnicas y como herramientas básicamente para disciplinar. Luego va a haber otros nuevos aportes acerca de la didáctica, pero me interesa pararme en el movimiento tecnicista, donde la educación va a tomar un tinte completamente instrumental, es decir, se va a volver a esa mirada normativista, porque durante el tecnicismo la educación se va a pensar en términos de eficiencia, de eficacia, y se van a cercenar las dimensiones de lo ideológico, de lo político, y se va a pensar únicamente en un único método para enseñar. En este punto es importante lo que plantea Edelstein con su construcción metodológica, porque ella dice que justamente durante el tecnicismo lo que se dejó de lado es la metodología, o si se la tuvo en cuenta desde una mirada. Y eso va a decir que no existe una única manera de generar una metodología, que deberíamos pensar en metodologías. Estas metodologías tienen que tener en cuenta el objeto de estudio, es decir, el conocimiento desde una producción objetiva, el sujeto de aprendizaje desde una producción subjetiva, es decir, pensar cuáles son las necesidades particulares de cada uno de los alumnos, y las finalidades desde una perspectiva ideológica, es decir, qué conocimientos de mundo pone cada docente a la hora de pensar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto desde un enfoque global que tenga en cuenta la realidad compleja educativa. En cuanto a lo que plantea Lidwin, lo que me gustaría resaltar es que ella dice que básicamente lo que se necesita es, además de una enseñanza contextualizada, el pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos y en las alumnas. Ella va a hablar de la buena enseñanza y la enseñanza comprensiva, que rescata las dimensiones ideológicas, políticas, epistemológicas, pero todo de manera integrada y entrelazada. Entonces, finalmente, volviendo a Davini, lo que ella plantea que esa relación problemática, esa fragmentación y autonomización, se va a deber a las relaciones hegemónicas que han existido históricamente entre la didáctica general y la didáctica específica. Es decir, ha habido disciplinas, como por ejemplo las matemáticas, que han tratado de explicar la totalidad, ¿sí?, desde una sola mirada. Un ejemplo de eso es la transposición didáctica de estas relaciones hegemónicas, en la que no voy a poder, profundizar por cuestiones de tiempo. Antes de hablar de la didáctica específica, me interesa hablar un poquito acerca de las tradiciones escolares que han marcado prácticas dentro de lo que es la enseñanza de la lengua y la literatura, prácticas que aún siguen vigentes, ¿sí? Hay básicamente tres enfoques en las tradiciones escolares: tradicional, estructural y comunicativo. El tradicional podríamos decir que se corresponde con esa visión normativista que vimos hacia allá con la didáctica general, en los albores de la Constitución Nacional, ¿sí?, donde se necesitaba una nación homogénea, ¿sí?, en la que había que borrar diversidades y por lo tanto
la literatura y la lingüística estaban al orden de ese objetivo, ¿sí? Luego en el estructuralismo se privilegió, por ejemplo, el análisis sintáctico, y ya en los 80-90 con el enfoque comunicativo se comenzó a pensar un poco en la competencia comunicativa, pero también hubo algunos problemas metodológicos. Ahora sí, en cuanto a las didácticas específicas, a nosotros nos compete específicamente la didáctica de la lengua y la literatura. Básicamente lo que sostiene Filole y otros, que hay que pensar que la realidad de las lenguas son tres: como sistema, como práctica comunicativa y como objeto de enseñanza-aprendizaje. Y acá va a estar delimitado el lugar de los teóricos y de los docentes. No es lo mismo una lengua enseñada que una lengua como objeto teórico. Luego también son importantes los marcos epistemológicos de la lengua y la literatura. Milán y Camps van a decir que son 4: el marco epistemológico con características lingüístico-filológicas, el educacional, pedagógico-metodológico, el individual, el sociocultural, es decir, el disciplinar, el de las ciencias de la educación, el del sujeto de aprendizaje y el del contexto educativo. La didáctica de la lengua y la literatura y sus estudios van a considerar que la enseñanza ya no debe ser algo que ubique al docente en un lugar de un mero transmisor de conocimientos, sino más bien alguien que tienda puentes que permitan la construcción de conocimientos con el alumno. Por lo tanto, van a proponer una orientación constructivista. ¿Qué va a importar en esta orientación constructivista? Y básicamente las diversas realidades de cada uno de los alumnos, una clase que sea un lugar armónico en el que se pueda desde la planificación escolar tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y partir a partir de eso. Y en cuanto al trabajo de la didáctica, que sea un trabajo en conjunto con las disciplinas, con las ciencias de la educación y todo lo que tiene que ver con la lengua y la literatura, que ya no sea un trabajo segmentado, separatista, sino más bien un trabajo de cooperación. Luego tenemos las didácticas, las dimensiones didácticas de las que se van a desprender justamente cada una de las didácticas. Tenemos la operativa, la reflexiva y la literaria. Dentro de la operativa vamos a tener la didáctica en primer lugar de la oralidad. Acá lo que importa es el objetivo, que va a hacer que el alumno tenga competencia comunicativa o pueda llegar a adquirir competencia comunicativa. En este punto es importante el aporte de Brice. Él dice que tener competencia comunicativa es saber hablar. ¿Pero qué es saber hablar? Bueno, el autor va a decir que tiene que ver con conocer la norma gramatical, es decir, el sistema de la lengua, pero también conocer la situación comunicativa, conocer el público al que nos vamos a dirigir, organizar el tiempo, que no sea ni poco ni mucho, la claridad para que se entienda lo que quiero expresar, las relaciones interpersonales que tienen que ver con el respeto y el reconocimiento del otro al que me estoy dirigiendo, y los objetivos y las estrategias. En cuanto a la escritura, acá van a importar el modelo cognitivo y el modelo comunicativo constructivista. En cuanto al modelo cognitivo, es importante el estudio de Flourialles, que considera la escritura como un proceso y en donde la memoria operativa es muy importante. Va a conseguir además la escritura como algo que tiene tres momentos, como un proceso, de 3 momentos: planificación, textualización y revisión, y a su vez estos pasos, completamente retroalimentados. Y en cuanto al modelo constructivista, es importante el aporte de Varela cuando explica los talleres de escritura, pensados en 3 momentos: introducción, desarrollo y cierre, donde aquí lo que se propone es que el alumno pueda ser creativo, sea libre y esté en un ambiente completamente diferente al que se ha pensado durante muchos años en las clases tradicionales. En cuanto a la didáctica de la lectura, también se va a proponer un modelo desde la mirada constructivista, y aquí me voy a centrar básicamente en las estrategias de lectura de Solé. Esta autora sostiene que son muy importantes los conocimientos previos de los alumnos para poder desarrollar una comprensión reflexiva de los textos. Ella va a decir que las estrategias de lectura se ponen en juego en 3 momentos: antes, durante y después de la lectura. Aquí van a ser completamente importantes además que estén los objetivos muy claros, que se hagan predicciones, aclaración de dudas, y después, para dar cuenta realmente de esa comprensión, la idea principal, el resumen. En cuanto a la didáctica de la literatura,
En este punto es importante tener en cuenta los aportes de López y Fernández, que sostienen que se debe dar una construcción del marco teórico desde la articulación de la teoría literaria, la historia de la literatura y la didáctica. Como podemos ver acá, también es importante este trabajo cooperativo. Ya no que la literatura esté apegada a la tradición oral, ya no que sea únicamente dada desde la historia de la literatura a través de determinados libros de textos, sino que el canon sea más amplio y que esas obras se enseñen teniendo en cuenta cada una de estas dimensiones. Y en cuanto a la didáctica de la gramática y la ortografía, es importante en este punto el aporte de Hernando, porque él dice que la gramática, para ser enseñada, debe haber una reflexión gramatical. Y él dice que una de las mejores opciones son los proyectos de escritura donde se integren los diversos conocimientos de la gramática juntos con lo de la literatura, por ejemplo, a través de una actividad en la que los alumnos puedan cambiar el género, por ejemplo, de un cuento que puedan hacer una obra teatral. Y finalmente, en cuanto a la ortografía, en este punto es importante lo que plantea Salgado, porque él dice que este debe ser un contenido que debe volver a estar integrado en la enseñanza de la lengua, que se debe enseñar como una parte constitutiva de la gramática y que puede ser una vía para el aprendizaje reflexivo de la lengua. Pero dice Salgado que la gramática en sus dos áreas, descriptiva y normativa, deben trabajar en conjunto, no por separado. Entonces esto es lo que va a permitir la reflexión gramatical de la que habla Hernando y también va a contribuir a la competencia comunicativa de la que hablábamos en esta primera parte de la didáctica de la oralidad.